nos toca hablar de la diferencia que hay entre derecho público y derecho privado, ¿verdad? Les aclaro también que esta lección 23 y la 24, que es de derechos humanos, que vamos a desarrollar las dos, hoy les voy a subir al Classroom, les voy a subir en formato Word y vamos a hacer esta tarea de elaborar los cuadros sinópticos durante la clase. Ojalá que tengamos tiempo de terminar hoy. Bueno, derecho público y derecho privado es una diferenciación de las ramas del derecho propiamente dicho, ¿verdad? Que se hace de acuerdo a dónde radica el interés que va a precautelar o proteger el derecho. Esta es una distinción que viene históricamente de los romanos, como muchas de las instituciones que nosotros estudiamos y que van a seguir ustedes en el desarrollo de la carrera estudiando, ¿verdad? Y como les digo, la base o digamos parte de esta distinción de dónde radica la protección principal a que va a ir dirigida esas ramas del derecho. Las ramas del derecho surgen también con la finalidad de poder tener un orden dentro de lo que es la protección de las leyes y dividir de acuerdo a los intereses que van a ir protegiendo. Entonces, si el interés que se va a proteger es del Estado, obviamente va a corresponder al derecho público. Y si el interés que se va a precautelar es de los particulares, también va a ser entonces dentro de lo que se conoce como derecho privado. Lo que hay que distinguir en estos dos derechos o más es cómo actúa el Estado en el derecho público y cómo actúa el Estado en el derecho privado. Ahí tenemos entonces que dentro del derecho público, el Estado siempre va a posicionarse o a actuar como ente soberano, porque la protección de todo lo que es derecho público, como su nombre lo indica, va a ir a la protección del Estado, una protección estatal. Y si hablamos del derecho privado, cómo actúa el Estado, al ser la protección principal, la protección de los particulares, entonces el interés va a ser entonces el del particular y el Estado en este caso actúa como persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? A ver, ¿quién me puede explicar con sus palabras qué es persona jurídica de acuerdo a lo que estudiamos? ¿Qué es persona jurídica? Más o menos era, Persona jurídica sería como una empresa, un ente público. A ver, ¿quién va a hablar? era, profe, si mal no recuerdo, era una persona ficticia sujeta a derechos y obligaciones. Muy bien. Persona jurídica, como dice Milena y como también habló nuestro compañero Edson, es justamente lo que están diciendo, ¿verdad? Es una ficción de la ley, es una creación de la ley que lo que hace es permitir a través de esa ficción de la ley intervenir dentro de las relaciones jurídicas. En la clase pasada, que está en la diapositiva que les pasé, y, o sea que en el Word que está en el Classroom, ¿verdad? Ustedes accedieron a qué es una relación jurídica, cosa que me gustaría también repasar antes de adentrarnos en esta parte de la lección. ¿Quién recuerda qué es qué relación jurídica? ¿Qué es la relación jurídica? Miren sus apuntes o repasen ya para estudiar. Relación jurídica es el vínculo entre quién y quién. Es el vínculo existente entre dos o más personas que genera derechos y obligaciones. Bueno, y esas dos más personas tienen su nombre técnico que es sujeto activo. Sujeto activo y pasivo, profe. Bueno, ¿y quién es el sujeto activo? ¿Y quién es el sujeto pasivo? El sujeto activo, Le según los ejemplos que yo me recuerdo, era el sujeto activo, el ejemplo que usted nos dio era, por ejemplo, el que demanda y el pasivo era Sí. el demandado. Bueno,
Exactamente, con un ejemplo. Ahora, si les pido un concepto, el sujeto activo va a ser el titular del derecho y el sujeto pasivo va a ser el obligado respecto a ese sujeto activo, ¿verdad? Por eso decimos en el ejemplo demandante y demandado o querellante o querellado, etc. Muy bien. Entonces, habiendo repasado esto, tenemos que yo resalto mucho lo del interés. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora adentrando en las ramas del derecho. El derecho como tal tiene que brindar una protección a los ciudadanos y obviamente al Estado. Entonces tiene que haber una rama del derecho específicamente creada que se encargue de esta protección. Es por eso que existe o se crea este derecho público. Vamos a ver un poco el concepto de derecho público. Es el conjunto de normas jurídicas que establecen la estructura y función del Estado como ente soberano y regula las relaciones de este Estado con otros estados o inclusive con los particulares. Pero en este caso, el Estado actúa como ente soberano. Y si el Estado actúa como ente soberano, quiere decir que el Estado se encuentra en posición de imponer a sus ciudadanos reglas de conducta, leyes que son de carácter obligatorio y que no pueden, digamos, ser objetadas por los ciudadanos, porque lo que se busca es precautelar ese derecho que principalmente es del Estado. Por eso dice ahí, ¿verdad? Regula dos cosas el derecho público: la estructura y función del Estado como ente soberano y las relaciones del Estado como ente soberano y los particulares que se relacionen con el Estado. Como por ejemplo, un particular interviene dentro de lo que sería, digamos, el derecho público como ente soberano. Vamos a ver un poquito más adelante en la clasificación de los derechos, porque esto otra vez se subdivide. Por eso es que le voy a dar la tarea de que ustedes puedan realizarlo en clase esto. Derecho privado es el conjunto de normas jurídicas entonces que va a regular las relaciones entre los particulares entre sí y también las de estos particulares con el Estado, pero en este caso el Estado actúa como persona jurídica, lo cual quiere decir que se coloca en plano de igualdad con la persona física que va a tener esa relación jurídica con el Estado. Ejemplo de esto último sería, por ejemplo, una contratación que se hace a través de una licitación y que se hace, por ejemplo, a través de, a ver cómo les digo, que se hace mediante los procedimientos establecidos para este tipo de relaciones. ¿Están entendiendo la distinción de cómo actúa el Estado en uno y otro? Profe, Sí, ¿podría profe. explicar el segundo en el derecho privado? No te entendí bien, Milena. ¿Puedes repetir, por favor? Que si podés volver a explicar en el derecho privado. Sí, en el derecho privado, primeramente se enfoca en proteger o precautelar las relaciones de los particulares entre sí. ¿Quiénes son los particulares entre sí? Los habitantes de un país, los ciudadanos, etcétera. Todo lo que engloba esta parte de regular las relaciones jurídicas entre los particulares va a estar dentro de lo que es el derecho privado. Su nombre te está diciendo privado, ¿verdad? Ahora, el Estado también puede tener relaciones con los particulares, pero en este caso, si se hace dentro del derecho privado, el Estado actúa como persona jurídica y ahí se coloca en un plano de igualdad con las personas físicas con quienes se va a relacionar. Esa es la diferencia que se da con el derecho público. En el derecho público, los ciudadanos mayormente estamos limitados en realizar objeciones a las leyes que sean del derecho público porque la protección es estatal.
Y eso es lo que vamos a decir, eso va dirigida las leyes o la protección. No sé si ya está Milena. Bueno, Marcos creo que quería preguntar algo, comentar. Marcos. Marcos. Bueno, esta distinción en derecho público y el derecho privado se basa principalmente en dos teorías. La teoría del interés, que es justamente la que le estaba explicando, ¿verdad? De dónde radica el interés de la protección de las leyes. Esta es una teoría que se la llama también la teoría clásica y viene también de los romanos. La fórmula más antigua corresponde a Ulpiano, que decía que el derecho público es el que corresponde al interés del Estado romano y el derecho privado concierne a la utilidad singular de los ciudadanos. O sea, este interés cuál es la protección principal a la cual va dirigida las leyes es lo que determina si es derecho público o si es derecho privado. Por eso se llama teoría del interés. ¿Quién fue la que la elaboró? Ulpiano. Y la experiencia señala o enseña que no se pueden separar de manera absoluta estos dos derechos porque hay muchas veces que en la práctica, ¿verdad? Estos intereses van a ser indistintos, ¿verdad? Cuando que ambos, tanto el derecho privado y el derecho público, van a tender a la protección de derechos universales como son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Y en base a este criterio que Savigny creó la teoría finalista, que diferencia las relaciones jurídicas según su finalidad. Y entonces, en el derecho público, el Estado es el fin de las normas y el individuo ocupa un lugar secundario. Y en el derecho privado, el individuo es el fin del derecho y el Estado es un medio. Esa es la diferencia que hace Savigny entre una y otra. Entonces, hay que distinguir perfectamente, ¿verdad? Cuáles son las dos teorías, así como los dos conceptos que dimos hasta ahora y saber por dónde, qué es lo principal cuál es el enfoque principal que ustedes tienen que tener cuando hablamos de derecho público y cuando hablamos de derecho privado. Por otro lado, tenemos la parte de las distinciones. La teoría de las normas de coordinación y subordinación, según Jelinek, sostiene que una norma es de derecho público cuando rige las relaciones de sujetos que están en plano de desigualdad. Al hablar de desigualdad, en este punto, Jelinek lo que quiere significar justamente es esto que estamos viendo, ¿verdad? En el derecho público dijimos que el Estado actúa como ente soberano, por lo tanto, cualquier ciudadano, cualquier persona, inclusive jurídica, pero que surja de un particular que quiera realizar algún tipo de relación jurídica con el Estado, siempre va a estar en un plano de desigualdad porque lo que se busca precautelar del derecho público es el interés estatal, no el interés individual o particular. Estas normas de subordinación, que son estas que le estoy diciendo, ¿verdad? Que se conocen en el derecho como normas de subordinación, cuando hablamos que esto era que el ciudadano, el particular, no puede objetar muchas veces lo que está establecido dentro de una norma del derecho público. Y entonces tiene que aceptar como algo que no puede modificar. Por eso habla de subordinación. Y esta subordinación viene del poder soberano que radica, ¿verdad?, en el ejercicio pleno del Estado. Nosotros vimos que nuestra Constitución, por ejemplo, establece que en cuanto a la soberanía, radica en el pueblo que la ejerce, dice, a través de los poderes del Estado. Finalmente, nosotros los ciudadanos, en la práctica, lo que hacemos a través del voto es depositar en una o varias personas a quienes elegimos como los
designados o los que votamos, ¿verdad? Los que salen al final como los gobernantes, van a ser los que van a dirigir el poder ejecutivo y el poder legislativo mayormente, que son por elecciones populares. Esa es el imperio soberano que se ejerce a través, o sea, que por medio de lo que es el derecho público. Y estas normas, esto es lo que se conoce como norma de subordinación. Entonces, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, qué es lo que sería el derecho público, porque después le voy a dar una tarea enseguida de hacer la clasificación, ¿verdad? El derecho de subordinación significa que nosotros, los ciudadanos, no podemos establecer mayormente mecanismos para modificar estas normas de derecho público. Hay una etapa en la cual se puede, ejemplo, el derecho constitucional o la Constitución Nacional, si quieren llamarlo, ¿verdad? Forma parte de lo que es el derecho público interno. ¿Por qué interno? Porque en un ratito vamos a ver que se divide otra vez, derecho público interno, derecho público externo, y derecho privado interno y derecho privado externo. Cuando hablamos de externo, en ambos casos estamos hablando de relaciones internacionales que se dan ya sea entre estados o entre individuos o personas físicas que viven en un estado y otro estado. Entonces son ramas del derecho que se van a ir, como su nombre dice, subclasificando. Bueno, entonces, norma de derecho público, interés estatal, y se la llama también o se conoce también como normas de subordinación, por lo que ya les expliqué. Y las del derecho privado son aquellas que regulan principalmente las relaciones entre los sujetos o los particulares entre sí. Entonces, se llama también normas de coordinación o leyes de coordinación. ¿Por qué? Porque van a coordinar, regular, establecer pautas entre las relaciones de los particulares, siempre en un plano de igualdad. El Código Civil o el derecho civil, por ejemplo, entra perfectamente como derecho privado, porque en esencia eso es lo que regula. Estas teorías que nosotros estamos hablando, que siempre en todas las lecciones se van a fijar ustedes que tenemos teorías y eso tiene una explicación lógica y razonable, porque de algún lado tuvo que surgir estas ideas que hasta ahora tenemos nosotros o este convencimiento de ramas del derecho o de los principios generales o de conocimiento y de nociones o mismo de instituciones que hasta ahora la utilizamos. Entonces, esta distinción formal que hace Jelinek de norma de subordinación y de norma de coordinación, norma de subordinación igual a derecho público, norma de coordinación igual a derecho privado, fue elaborada entonces por Jelinek y fue perfeccionada por Hans Kelsen. Hans Kelsen, que entre otras cosas les recuerdo que hizo aquella pirámide de orden de prelación de leyes, ¿se acuerdan? Y que nosotros también absorbemos en nuestra Constitución en la práctica con el artículo 137 de la Constitución Nacional. Bueno, esta teoría de Jelinek entonces fue perfeccionada por Kelsen, quien en este aspecto sostiene que una norma es del derecho público cuando los derechos y deberes surgen de una voluntad extraña al obligado. Por ejemplo, una sentencia judicial, ¿verdad? Obviamente, dentro de lo que hablamos, está poniendo un ejemplo acá Kelsen, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo del concepto que nosotros estamos manejando de origen, ¿verdad? Kelsen lo que dice es que dentro del derecho público, el obligado o el subordinado o el ciudadano, como venimos viendo en la clase, ¿verdad?, no puede realizar intervenciones, objeciones a la ley o a la norma, tiene que acatar. Y el ejemplo que pone esto, Kelsen, es una sentencia judicial que nosotros sabemos que es de cumplimiento obligatorio. Claro que hay recursos dentro de una sentencia que se pueden hacer o que la parte que no está de acuerdo puede formular. Pero una vez que esa sentencia haya quedado firme y ejecutoriada, que es otro término que nosotros también ya vimos en el desarrollo de la clase, ¿qué quiere decir firme y ejecutoriada? Que ya no hay
ninguna acción que se pueda presentar o formular para revertir esa decisión que fuera tomada. A partir de allí, la sentencia es de cumplimiento obligatorio y la persona a quien va sindicada esa sentencia tiene la obligación de cumplir. Eso es lo que dice Kelsen en relación al derecho público. Entonces, que la obligación que se le impone a esa persona viene impuesta por una voluntad extraña, que en este caso sería del Estado. Y en relación al derecho privado, entonces, establece que los derechos y obligaciones surgen de la voluntad de los sujetos que intervienen dentro de una relación. Y no hay, vamos a decir, le agrego yo, ¿verdad?, que no hay una voluntad superior, sino que se colocan en el plano de igualdad. ¿Están entendiendo, verdad, la diferencia? Chicos. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, sí. Bueno, ¿cómo? Siempre les comento también que estas distinciones que se hacen o estas clasificaciones que se hacen tienen una finalidad didáctica para conocer los conceptos, los preceptos, ¿verdad?, en las que se basan las normas jurídicas o las leyes, y en la práctica, vamos a decir, en la cotidianidad, entonces, de la vida jurídica, siempre va a existir una vinculación o un fuerte relacionamiento entre estos tipos de derechos. Por ejemplo, dice ahí, ser propietario de un inmueble, que es un ejemplo, ¿verdad?, genera obligaciones con el Estado. ¿Cuáles obligaciones? Obligaciones impositivas, por ejemplo, que el ciudadano, el propietario, no puede objetar. Es el municipio, en nuestro caso particular, el que va a establecer el tanto por ciento de esos impuestos. O qué sé yo, si uno es contribuyente, por ejemplo, del Estado, al establecer un X salario y el Estado establece un monto X, la persona, si llega a ese monto de salario de manera mensual y anual, quiera o no, se convierte en contribuyente, por ejemplo, ¿verdad? Son reglas entonces establecidas y que en la práctica tienen un mecanismo de ser bien. No hay una diferencia marcada, vamos a decir. O sea, en la práctica uno realiza porque está dentro del marco de las leyes. Solamente que en el derecho privado uno tiene más amplitud porque se encuentra dentro del plano de igualdad. Bueno, y aquí está la tarea que quiero que ustedes saquen su cuaderno y su lápiz. Yo les voy a pasar este enseguida. Como les había dicho, el derecho público y el derecho privado, que son dos ramas, se vuelven a subdividir a los efectos didácticos, prácticos, de entendimiento común, de estudio de una carrera, etc. Dentro de este plano que ustedes están viendo acá, van a ver casi todas las asignaturas que van a estudiar ustedes en la carrera de Derecho. Y vamos a entender por qué es derecho público y por qué es derecho privado. Entonces, cuando ustedes vayan dando esas asignaturas, van a saber si están dentro del derecho público, que el interés que busca precautelar es del Estado. Entonces, y si es del derecho privado, el interés que busca precautelar es el del particular. Entonces, el derecho público se subdivide en derecho público interno y en derecho público externo. Interno, dentro de un país, dentro de una nación, se divide en político, constitucional, administrativo, procesal, penal, aduanero, financiero y municipal. Derecho público externo se divide en internacional público, derecho penal internacional, aeronáutico y canónico. Derecho privado, interés de los particulares, también se divide en interno y externo. El interno va a ser civil, comercial, laboral, agrario, minería, marítimo del menor, y el privado externo solamente el derecho internacional privado. Yo no les pido
en esta parte el concepto de cada uno de estas ramas del derecho en el entendimiento que el enfoque de esta parte es que ustedes puedan incorporar en su conocimiento las dos grandes ramas de divisiones y de ahí las diferentes clasificaciones. Sí les pido que sepan este cuadrito. Entonces ahora yo les voy a dar un tiempo para que ustedes elaboren, les voy a subir al Classroom y de verdad que me gustaría, o sea, que aprovechen este tiempo y que hagan este trabajo y que no dejen para otro momento, ¿verdad? Porque ahora tenemos la clase y es importante cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. Origen, Miguel. Una preguntita, profesora. ¿Por qué el derecho marítimo no entra en el derecho internacional público? Porque en este caso... Porque aeronáutico entra y pienso que el derecho marítimo sale también del territorio paraguayo o del territorio de cada país. Sí. Eso es así. ¿Será porque en esta clasificación, como nosotros no tenemos salida directa al mar, es que tenemos esta clasificación, ¿verdad? De esta forma. Entonces, como somos un país mediterráneo, es que nos manejamos acá y el derecho marítimo realmente, como no tenemos mar, está algo mal, ¿verdad? Derecho fluvial en todo caso, ¿verdad? Pero esa es la clasificación como tenemos. Evidentemente que si estamos hablando de que un barco, un buque de bandera de paraguaya, por ejemplo, circula ya por aguas internacionales, debería de regirse por leyes internacionales y ahí estaríamos pasando en el otro cuadro de derecho internacional público. No sé si te respondí, Miguel. Sí, perfecto, profesora. Bueno, gracias. Origen y fundamento de la rama del derecho positivo. Entonces, ahí está un poquito también la explicación, ¿verdad? El origen de las diferentes ramas del derecho se encuentra en la propia historia con las variantes de tiempo y lugar, ¿verdad? El crecimiento de las relaciones sociales, los avances de la tecnología y las diferentes modalidades de la vida tornan necesaria la creación de nuevas leyes o códigos con aquellos que se establecen nuevas ramas del derecho. Bueno, fundamento. Tradicionalmente el estudio y la enseñanza del derecho establece, o sea, torna necesaria esta división en diferentes ramas. ¿Por qué? Porque en cada rama se aplica una determinada área del derecho que fue investigada, analizada, que probablemente tenga un código específico, un procedimiento específico, y eso tiene que ser estudiado por los futuros abogados. Ese es el origen y el fundamento entonces de las diferentes ramas. Y como le expliqué recién a Miguel, muy acertado su análisis, ¿verdad? Al derecho marítimo, nosotros tenemos un código, nuestro código es, tenemos el código aeronáutico y después el código que es así marítimo, pero nosotros realmente no tenemos, o sea, tenemos atravesando otros países o otras aguas internacionales, accedemos al mar. Bueno, entonces, el proceso de división del derecho en ramas, las relaciones entre las mismas y los diversos planos en que se plantea la autonomía. En los diversos sistemas jurídicos existe un nuevo número de ramas jurídicas autónomas. Esta autonomía de las ramas jurídicas siempre es a los efectos didácticos docentes, pero también es muy utilizado en el desarrollo profesional. No hay que olvidar que el derecho se divide en dos troncos principales. Eso también quería decirles, ¿verdad? No es la única división que se hace, la de derecho público y de derecho privado. Nosotros en esa tablita que les voy a pasar en un rato al Classroom, van a ver que están divididos el derecho penal y el derecho civil. ¿Verdad? El derecho civil va a estar siempre en el campo del derecho privado y el derecho penal va a estar en el campo del derecho público. ¿Por qué? Porque los objetivos de ambas ramas son bien diferentes. En el derecho civil, lo que se busca es
justamente regular las relaciones entre los particulares siempre en un plano de igualdad. Por eso vimos que nuestro Código Civil, que espero que todos hayan adquirido o tengan ya un manejo, está dividido, por ejemplo, en 5 libros y en cada libro se protege o se precautela un área de la vida jurídica de la persona, ¿verdad? La persona, en este caso, de los paraguayos. Y en el derecho penal hay una representación del Estado paraguayo que ejerce su soberanía a través de dictar las condenas en las diferentes causas de los procesos, donde, como les mencioné, la persona física o el condenado, después de haber realizado todos los recursos, tiene la obligación de cumplir esa sentencia. O sea, el condenado no puede objetar que, por ejemplo, la pena establecida para tal delito es de tantos años, sino que eso es lo que dice la ley por su capacidad soberana, porque es una atribución soberana y estatal y la tiene que cumplir una vez que se den todos los pasos. Bueno, decimos entonces que estos diversos planos en que se plantea la autonomía, ¿qué es lo que es la autonomía? La autonomía es la capacidad de autodeterminarse que tiene la persona y el Estado, ¿verdad? Donde esa persona se desenvuelve, sin depender mayormente de otra influencia o de otra persona. Entonces, es una disciplina autónoma cuando es una construcción jurídica sistemática, completa y cerrada, lo cual hace innecesario recurrir a los principios de otra rama. Entonces, como disciplina autónoma tenemos el Código Civil, que es la madre, por decir, de consulta en caso de silencio, vacío, oscuridad de la ley, de las ramas, por ejemplo, que están dentro de ese cuadrito, van a tener ustedes derecho privado que no tengan una solución directa, derecho del menor, laboral, mercantil, etc. Y también decimos que es una rama especializada cuando se recurre a otras disciplinas para casos no previstos. Ejemplo, el derecho marítimo. En el ejemplo que puso Miguel, por ejemplo, yo le aseguro que en el Código Marítimo de Paraguay ha de haber algún capítulo en el cual regule cómo sería en caso de que un buque paraguayo trascienda aguas internacionales y su regulación. Que por principio, ¿verdad? Vamos a decir, acuérdense que nosotros ya dimos también estos principios de territorialidad y también el principio de temporalidad. El principio de territorialidad significaba que se va a aplicar la ley de ese país en los límites de su territorio. Y por ese principio también va a regir que si tiene la bandera paraguaya, por ejemplo, todo lo que ocurra dentro de ese barco, buque paraguayo se va a regir por leyes paraguayas. Ahora, si realiza una acción en aguas internacionales, ahí ya es otro tema que se tiene que ver dentro del derecho internacional. Es un ejemplo nomás y por eso, con este ejemplo también les digo de que estas divisiones son a los efectos didácticos, pero también vemos que muchas veces se tiene que aplicar indistintamente ambos, derecho público y derecho privado, porque no se logra el objetivo de la aplicación correcta a una norma con una sola rama. Hay veces que eso sucede. ¿Están entendiendo, verdad? Sí, profe. Bueno, derecho internacional público. Como antecedente histórico tenemos que surge de los romanos el ius gentium, derecho aplicable a los hombres de cualquier pueblo y a los extranjeros residentes en Roma. La idea del derecho internacional supone la existencia de varios estados o comunidades jurídicas y la idea de igualdad entre estas comunidades sobre la base de la existencia de una comunidad jurídica internacional. Ese es entonces como un antecedente histórico de lo que sería el derecho internacional público. ¿De dónde surge entonces? Surge de los romanos, que era el derecho aplicable a los hombres de cualquier pueblo y también a los residentes de Roma. Ellos fueron los primeros que incorporaron este tipo de leyes
de carácter internacional, por ejemplo, o sea, de carácter por el principio de territorialidad, leyes de Roma, pero que eran aplicables también a hombres de distintos pueblos, o sea, a extranjeros. Esta idea de derecho internacional supone la existencia de varios estados o comunidades que se relacionan entre sí, ¿verdad? Y esa relación tiene que ser en base a la igualdad para que hablemos de una comunidad jurídica internacional. Históricamente se considera a Hugo Grocio como el fundador de la ciencia del derecho internacional público y supone vínculos jurídicos entre nacionales como miembros de una comunidad de estados independientes. Nosotros vemos en la práctica que realmente se utiliza el derecho internacional mucho en las relaciones entre los diferentes estados en la actualidad, y eso viene ya de épocas pasadas, como estamos viendo, que hacen referencia inclusive al jus gentium del derecho romano, que imagínense cuántos siglos han pasado, ¿verdad? Y en lo que respecta al derecho internacional público, entonces repasamos otra vez, ¿verdad? El concepto, conjunto de principios y normas convencionales y consuetudinarias que regulan las relaciones entre los estados como ente soberano y la de estas con otras organizaciones internacionales reconocidas o creadas por ella. Está constituido, ¿cuál es su contenido o de qué se compone? Por relaciones de derecho público en el ámbito internacional, y se destacan los derechos y deberes de los estados. Las formas de las relaciones internacionales que se manifiestan, ya sabemos, en tratados, convenios o acuerdos, ¿verdad? Para establecer las relaciones inclusive diplomáticas y consular, y a los efectos de ir solucionando conflictos que se puedan dar o que se dan luego en la práctica en las relaciones de con los diferentes países, ¿verdad? Muchas veces tenemos, por ejemplo, ciudadanos paraguayos que por diferentes razones emigran o van de vacaciones o lo que sea al exterior, y ocurre su fallecimiento, por ejemplo, por X circunstancia, ¿verdad? Entonces, ahí también, un ejemplo más, ¿verdad? Ahí también intervienen estas relaciones diplomáticas a los efectos de facilitar la repatriación del connacional que falleció en el exterior, ¿verdad? Como un ejemplo. Esa es una de las maneras nomás que tienen que tener para solucionar algunos conflictos que se puedan dar. Evidentemente, si hablamos nosotros de derecho internacional, la base y la esencia es que regula las relaciones de dos o más estados. Y la regulación de derechos tiene que ser indefectiblemente en un plano de igualdad. ¿Sí, María Victoria? Profe, en relación al derecho público internacional y una consulta, en el caso de las hidroeléctricas, por ejemplo, que no es solamente en nuestro país, ¿cuál es la ley que rige, profe, en eso? ¿Son normas, o sea, son acuerdos internacionales? O sea, ¿hay algún derecho que regula o es un acuerdo entre partes más o menos? Tratados internacionales. Nosotros tenemos tratado internacional con Brasil y con Argentina por el tema de las hidroeléctricas. Y cada tanto eso es objeto a través de revisiones por los estados en cuanto a la producción de energía, en cuanto a los excedentes, en cuanto a las ganancias, etcétera, etcétera, que se van a ir dando. Como son energías que vienen en este caso, de afluentes hídricos que corresponden a dos países, los dos países necesitan su explotación a los efectos, en este caso, de proveer energía eléctrica, y evidentemente tienen que estar regulados por tratados internacionales. Y evidentemente, en estos casos, tiene que primar el respeto a la soberanía de los países componentes de ese tratado. Nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a esos tratados, o sea, a las decisiones que se toman en esos tratados, y lo hacen nuestros gobernantes que están puestos ahí por elección nuestra, ¿verdad? Pero sí, a tu pregunta inicial, se regula por tratados internacionales.
Gracias, profe. Bueno, ahora les voy a dar un tiempito. Les voy a pasar en el Classroom esta lección en Word para que ustedes tengan y puedan elaborar ese cuadro sinóptico. Me interesa muchísimo porque esto, si ustedes van a buscar, a lo mejor está en el libro de Frescura y Candia, está, pero no sé si está el cuadro sinóptico de esta forma, entonces es facilitarle un poco la tarea a los efectos de que puedan ustedes tomar nota y sobre todo aprender. No sé si quieren que avancemos y le paso al final o le paso ahora y después empezamos con derechos humanos. Derechos humanos. Y al final nomás, profe. Por Al eso. final, al final podría ser, profe. Lo que pasa es que yo como tarea quiero que me hagan esto ahora, ese cuadrito. No, no está en el libro de Frescura y Candia el cuadro, profesora. Ya me he certificado, bueno. Sí. Bueno, perfecto. Yo le voy a pasar ahora mismísimo. Entonces, yo le voy a pasar el Word a ustedes. Ustedes van a tener esos accesos en el Classroom. Ahora lo que me interesa es que ustedes elaboren el cuadro y que vayan memorizándose, a ver si entendieron la diferencia entre derecho público y derecho privado. Miren que les va a servir mucho esta clase, no para ahora solamente, sino para el desarrollo de la carrera y que ustedes puedan entender de entrada. Cuando den, por ejemplo, derecho, qué sé yo, constitucional, ya van a saber que se refiere a derecho público, interno, dentro de la clasificación. Bueno, vamos a dar entonces, les voy a dar ahora y les voy a dar, no mucho, les voy a dar un tiempito de 10 minutos nomás para que elaboren ustedes su cuadro y volvemos. Espérenme un rato. Sí, Luis. Profe, sería cuadro de diferencia entonces, ¿verdad? Yo lo que quiero que ustedes elaboren este cuadro. Yo le voy a pasar todo. Que diferencien los conceptos. Esperen que estoy un poquito trancadita acá. No puedo volver al cuadrito. Ahí. Hagan la distinción entre derecho público, derecho privado y después el cuadro. Esas dos tareas serían, ¿verdad? Bueno, ahora voy a pasarles. ¿Cortamos nomás o seguimos nomás en la clase, profe? No, no vamos a cortar nada. Seguimos nosotros. ¿Recibieron ya en el Classroom? ¿Todavía? Todavía, profe. No, aún no, doctora.
¿Recibieron, chicos? Yo no recibí No, nadie, profe. Ahora sí llegó, profe. profe. ¿Llegó? Ahora llegó, profe. Sí, porque estaba jodiendo mi internet. Bueno, perfecto. Entonces les doy, no sé, con 10 minutos es suficiente, ¿verdad? Bueno, Nos vemos a las 19:22. ok. Ok.
¿Pudieron terminar el cuadro? No yet. Todavía. Todavía, No, profe. Estoy tratando de 5 terminar. minutitos más. Bueno, me avisan. Profe, una consulta. Adelante. Profe, ¿dónde se entrega la tarea? ¿Se entrega o no se entrega en el Classroom? Se entrega en el Classroom. Hay, ¿cómo te digo? ¿O hicieron en su cuaderno? No, yo tengo como para entregar en el Classroom.
Profe, ¿y usted puede habilitar en la sección de asignados para que podamos entregar? Profe, yo estoy haciendo mi cuaderno. Igual nomás. Trabajo en clase. Ahí Suban en nomás. tareas, profe, podemos alzarles. ¿Podemos alzarles? Tiene que Prueben alzar habilitar. ahí o si no, prueben alzar en la clase de hoy nomás directamente. Ah, debajo de su link. Debajo del link, exactamente. Entonces voy a ir mirando algunos de los que suban. Buenísimo. Ya tengo abierto acá. Voy a esperar que lleguen los primeros y vamos a verificar. Si Dios tiene un plan para ti de regalarte un hijo, aunque los médicos te digan, usted no puede tener hijos, usted no puede esto, si Dios dice que sí, es sí. Y yo lo he visto muchas veces. Si usted tiene un cáncer terminal, no hay cura, encomiéndese a Dios. ¿Pudo subir ya alguien? No, profe, abajo en los comentarios no deja subir ningún archivo. O directamente en la plataforma, ¿cómo se dice? En la pizarra. Sí, ahí nomás suban para que pueda verificar. Más allá, yo lo que quiero que ustedes con este trabajo, o sea, el objetivo es que ustedes vayan entendiendo la clasificación y la diferencia del porqué de esa clasificación, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Pero sí que me gustaría, así como hicieron en las otras veces que subían ustedes a la misma plataforma. ¿Quién ya tiene preparado como para subir de modo de prueba? Yo, profe María Leticia. ¿Y probar a subir? Sí, en segundos estoy alzando. Perfecto. Profe, en el tablón no permite alzar. No da la opción para agregar archivo. Si usted habilita en trabajo en clase, así como usted habilitó la primera parcial, entonces ahí sí podremos alzar. Pero ahí tengo las notas. Quiero que suban debajo de la clase de hoy nomás, en los comentarios como suben su asistencia. Pero permite solamente comentario, no para agregar archivos. ¿Y cómo pudieron subir tus compañeros cuando le di las otras tareas? Por ejemplo, Milena pudo subir. Voy a averiguar, voy a ver. Milena, Eduardo. En una publicación aparte, las tareas que se entregaron así se hicieron en una publicación independiente, no se hicieron. Exacto, comentario de la clase. Sí, profe, publiquen, o sea, entonces nos quedamos como una publicación independiente nomás porque no se puede responder a tu Sí. Ahí le estoy compartiendo, doctora. Bueno, estoy en el Classroom yo para verificar. No, aquí en la clase en el Meet, pero en el Classroom no se puede, o sea, no permite archivo, doctora. Perfecto, bueno, a ver. Elaborar cuadro sinóptico. Bueno, muy bien. Derecho público, conjunto de normas jurídicas que establecen la estructura y función del Estado como ente soberano y regulan las relaciones de este con otros estados. Y el derecho privado, conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre los particulares o entre estos y el Estado como persona jurídica. Bien, tengan en cuenta, por favor, esta primera distinción de cómo actúa el Estado en ambos y la protección o el interés de la diferencia en el derecho público y el derecho privado
el derecho público, como su nombre dice, entonces va a precautelar el interés estatal y en el privado el interés de los particulares. De esta diferencia principal es lo que surge el otro cuadro. Bueno, dejamos por acá entonces el desarrollo de la clase de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el jueves. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe.